Hola, estamos una vez más en su podcast favorito, La Rotonda Comiquera. Y pues en esta ocasión, teniendo esta racha de entrevistados, alguien me preguntó, pues es que en México casi no hay guionistas. Y dije, no, claro que no, hay muchos guionistas de cómic. Y pues hoy vamos a entrevistar a una de ellas que obviamente ella también tiene su propio material aparte y todo. Pero es interesante ver cómo es trabajar con alguien y aparte hacer tu propio contenido. Entonces, hoy tenemos a ZR Joe, que precisamente ella es guionista de Líder Fantasma y tiene aparte sus propios cómics infantiles, me parece que son. Entonces, démosles una bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Joe? Hola, muy buenas tardes. Pues muy bien, muy bien. Aquí con ustedes compartiendo este tema que tanto nos apasiona, que son los cómics. Muy bien. Cuéntame, ¿cómo es que inicias en el mundo del cómic? Pues inicio como muchos de los que se dedican a este medio, siendo lectora. A mí me gustaba mucho leer las entregas que publicaba Editorial Beat de DC Comics y pues crecí leyéndolos. Cuando entré en la adolescencia empezaron a llegar las primeras publicaciones de manga en México y me gustó aún más. Entonces, pues con el tiempo decidí que quería dedicarme a hacer cómics y pues eso, yo creo que ha sido como la pasión que saltó de ser lector a ser creador. Y dime, ¿cómo es que te metes en el tema de los superhéroes? Pues eso es algo que a mí me ha gustado mucho porque a pesar de que yo empecé leyendo este tipo de cómics, porque era lo que teníamos a mano en los puestos de revistas, yo no imaginaba que algún día iba yo a escribir cómics para superhéroes de la mano de Gerardo Valdés Uriza, el líder fantasma. Entonces ha sido una nueva experiencia, un nuevo mundo donde uno entiende que el cómic de superhéroes no solo es gente así casi dioses con poderes llevando sus vidas y sus aventuras, sino que son humanos con alguna habilidad y como esos humanos pues te da chance de darle un perfil pues más enfocado a lo que es una persona común y corriente. Es esa vulnerabilidad, ¿no? Mhm. Sí. ¿Y tú estás desde el inicio de Líder Fantasma o te integraste después? No, no. A Gerardo tuve el gusto de conocerlo algunos años. Nos hemos ido encontrando en eventos de cómic y de evento en evento, pues algunas veces nos tocaba compartir mesa o estar en los mismos eventos. Y eso de repente hacía que pudiéramos platicar y compartir ideas. Han habido eventos que, bueno, no han tenido tanta plancha de gente, pero la ventaja de eso es que nos permitía hablar y desarrollar ideas, pues ahora sí que como creadores. Okay, y de poco en poco se fue dando la colaboración. Sí, de hecho fue muy interesante porque fue en Feria del Libro del Zócalo del año 2024, cuando en el stand en el que estábamos decidimos que podíamos colaborar. Entonces esa colaboración se dio primero porque yo tengo un cómic que se llama La Ciudad de la Esperanza, donde sale un personaje que se llama Jenny Algol. Jenny Algol es una alienígena que es ingeniera. Entonces cuando Gerardo vio el cómic y lo leyó, me pidió el chance de poder usar a Jenny en las viñetas de Líder Fantasma, y de ahí se fue dando la colaboración. Nos reunimos y decidimos hacer un guión y así desde entonces hemos llevado digamos, el ritmo de trabajo o las colaboraciones que tenemos, como él en el universo de Líder Fantasma y yo con los personajes que tengo en mi propio universo. ¿Y has visto un antes y después en la historia? Sí, sí, porque yo quería que este personaje tuviera aventuras a través del varios planetas y que fuera sobrellevando problemas, y entonces Gerardo era lo que él necesitaba, un personaje que pudiera darle flujo a las historias a través en este caso, del arco de la armadura Rania. Oh, ya. Es que, ¿sabes? Cuando yo estaba en la secundaria fue cuando salió el cómic.
Ajá. Entonces fue cuando lo vi por primera vez y es muy diferente hasta la presentación, de cuando él estaba solo a cuando entras tú. Es que, bueno, yo también en algún momento empecé a leer los cómics de Líder Fantasma sin conocer a Gerardo. Y yo todavía era como un poco, digamos, renuente al tema de los superhéroes, porque me parecían a veces que era como el típico héroe estoico, que todo le sale bien, ¿no? O que a lo mejor no tiene, es perfecto, ¿no? El personaje. Y entonces, cuando platico con Gerardo, le propongo pues que también el personaje de Líder Fantasma se enfrente a dificultades, y creo yo que eso hace que el lector se interese más. Y eso es lo que le hemos agregado un poco, o sea que ahora sí que el universo no gira en torno al Líder Fantasma del al 100, sino también a aquellas situaciones que fueron creando al personaje, y también dándole pues más vistosidad a otros villanos que él tiene, que también, bueno, para mí han sido como cosas bien interesantes, porque en algunas ocasiones, platicando con Gerardo, le digo, mira, tú eres el que creó al personaje, y entonces tú eres como el lado bueno, el lado de eso, ¿no? Del héroe, el lado de la luz. Pero a mí me gustan mucho el tema de los villanos, o sea, pienso que el tamaño del villano es el tamaño de la historia, y entonces necesitamos ponerle villanos que realmente lo pongan en aprietos para que los lectores digan, pues quiero seguir leyéndolo. Pues sí. Es que nos gustan mucho los superhéroes que se reparan a sí mismos. Fíjate, creo que en alguna ocasión platicando con Gerardo le decía, mira, yo más bien pensaría en un superhéroe como a la onda de Tony Stark. O sea, a mí todavía me tocó leer esos cómics donde Tony Stark, sí, es un hombre millonario con todos los recursos a la mano, y es un superhéroe y le gusta, pero tiene su lado vulnerable, que es, por ejemplo, el tema de que es alcohólico. Entonces, me acuerdo que hay viñetas donde él está con su traje de Iron Man, pero está sufriendo mientras bebe. Entonces, eso habla mucho del lado humano de los superhéroes, y es algo que yo en alguna ocasión le comenté a Gerardo. Eso es lo que hace para mí, desde mi punto de vista, que el lector diga, oye, sí tiene todo, pero aún así es vulnerable, ¿no? Y entonces, pues es lo que yo le decía a Gerardo, que le agregáramos al personaje de Jod Gotham a través de enfrentarse a villanos que tienen un trasfondo, pues, con un pasado oscuro. Okay. Y por ejemplo, ¿alguna vez te ha llegado alguien de la vieja generación que fue lector solamente de la vieja y que te ha llegado a hacer observaciones? Fíjate que no he tenido ese gusto, de que la gente llegue y me haga observaciones. A mí sí me gustaría, porque pues al final de cuentas esa es la gente que sigue pidiendo los cómics, ¿no? Y que sigue comprándote un ejemplar cuando hay ferias de libro, cuando hay eventos. Y entonces pienso que eso nos ayudaría a crecer mucho, el que nos den observaciones. Pero no, hasta el momento no. Y bueno, en el tiempo que yo he compartido mesa con Gerardo, no nos ha tocado. Nos ha tocado gente que sí llega como a querer conocer a la leyenda que es Gerardo, pero hacer observaciones, pues no. Es que la retroalimentación sí es bien necesaria. Sí, eso estaría bien padre, pero no hemos tenido como esa oportunidad. Muy bien, y de tu propio trabajo, ¿cómo es que tú inicias? O sea, ¿cuál es la primera historia que sacas? Híjole, mira, a mí me cuesta mucho trabajo ubicarme, así cuál fue mi primera publicación, porque digamos que yo era muy amateur cuando empecé, y sacaba cosas que nunca se publicaron, ¿no? Porque hace como 15 años hice un cómic que se llamaba La Revolución de la Esperanza, y hasta lo subí en ese entonces en un blog y la gente lo leía y todo, y era como mi manera de irme introduciendo al mundo de los cómics, así ya de lleno.
y ese cómic trataba básicamente de mi vida en la preparatoria y cómo fue ese tiempo. Y después de eso me he ido a tomar cursos. Tomé un curso con Eric Proaño Free. Él es de la vieja escuela, del Gallito Comics. Entonces con él aprendí mucho. Eso fue hace como, yo creo, 13 años. Y de ahí pues he ido como haciendo ahora sí que ejercicios, tomando otros cursos, volviendo a hacer cómics. De hecho, Gerardo me comentaba que si podríamos publicar algo del que hice hace mucho tiempo, que para mí era un ejercicio. De hecho eran dos. Uno que se llama Corazón de Palomo, que habla de la historia de un familiar mío que estuvo en el 68 y que sobrevivió, pero no tiene que ver con temas políticos, sino con su visión emocional de él siendo joven y viviendo eso. Y es un cómic chiquito que participó en un concurso en Tlatelolco. Y hay otro que se llama El Rey del Reggaetón, que es de humor. Y también me dijo Gerardo que pues estaría bien padre que se publicaran, a pesar de que son cómics de cinco viñetas, bueno, 5 hojas, pero como tienen un trasfondo casi emocional, pues él me ha dicho que sería muy interesante. Esos cómics tendrán, yo creo que igual 12 años o 11 años que los hice. Para mí eran ejercicios, pero pues les ha ido muy bien. Corazón de Palomo en ese entonces concursó por una convocatoria del CEO de Tlatelolco y tuvo una mención honorífica por ese trasfondo muy emocional. Entonces, como verás, pues a mí me cuesta mucho trabajo ubicar, así esta fue mi primera publicación, porque han sido como pruebas y a lo mejor prueba y error, ¿no? O prueba y foguearme en el medio y que me hagan observaciones para seguir aprendiendo. Okay. ¿Y cómo es ir trabajando? Bueno, en este caso tú también eres dibujante, ¿no? Entonces tú has hecho tus obras, las has guionizado, todo, ¿no? Pero ¿cómo es trabajar para que alguien más lo dibuje? Mira, ha sido interesante. Ha sido muy interesante porque las ideas fluyen más rápido. O sea, como Gerardo también es autor de cómics, o sea, de repente nos ha pasado que estamos sentados platicando y pum, sale una viñeta, ¿no? Y es en breve momento, a lo mucho 10 minutos. Entonces es bien padre porque cuando uno trabaja solo es pues estar en todo el proceso casi artesanal tú solo, pero cuando estás con un autor que igual ya entiende lo que quieres hacer, fluye de volada. O sea, es muy padre. ¿Y el trabajo, por ejemplo, cuando lo haces tú sola, es más tardado? A veces sí, porque cuando uno lo hace, o sea, en mi caso es, la idea nace, ¿no? Y va aterrizando en el cuaderno, ¿no? En donde vayas tú a hacer tu primera idea y después de eso es pasarlo al papel, ¿no? Y después, por ejemplo, me ha pasado que en ese inter hay que buscar referencias. Y entonces es tal vez buscar una referencia en una película, en un libro, o sea, investigar, ¿no? Y a veces sí me tardo. Y tengo que, en cambio, cuando estás con alguien que del mismo medio, o sea, las ideas fluyen de volada. Lógicamente hemos tenido nuestros choques creativos donde uno quiere una cosa y el otro quiere otra, ¿no? Pero hemos llegado a buenos acuerdos, hemos trabajado muy bien en equipo. A mí me ha gustado mucho cómo han salido los cómics que hemos hecho Gerardo y yo. Muy bien. Y bueno, yo tengo enterado que tienes te gusta el cómic infantil, más de lo que más produces, ¿no? Yo quisiera porque yo le tengo como ahora sí que la vara bien puesta al cómic mexicano en el tema infantil, porque creo yo que hay muchos lectores que están interesados en conocer cómic infantil, no solo digas de niños, sino también gente adulta que entiende de lo que estás hablando, porque si en algo me he encontrado es que considero que sí es complicado hacer cómic infantil, pero no en sí porque sea inventar el hilo negro, sino porque es como que volver a pensar como tú pensabas como niño, pero con la destreza de un adulto.
Entonces, sí me he encontrado con que es complicado. Yo pienso que por eso muchas personas no se dedican a ello, porque cómo hablas o cómo abordas un tema en particular y lo detallas de tal manera que sea accesible a un público infantil, eh, sin rayar a veces, y no lo digo con ganas de ofender, sino porque a mí me ha pasado, sin pensar que el lector no es capaz de entenderlo, ¿no? Entonces es complicado. Yo he hecho un par de obras, por ejemplo, hice uno que se llama Los Santos Vienen. Ese cómic ha sido, le digo a Gerardo que ha sido mucha locura, pero la idea original es un cómic infantil o un cómic apto para todo público. Y me he encontrado con que la gente se los lleva para sus niños y también los leen ellos, porque les tiene como mucho contenido emotivo del Día de Muertos, en el cual el personaje principal es Chipotito el murciélago, y como es muy tierno, a los niños les llama mucho la atención, pero como maneja una temática de Día de Muertos y de que alguien te viene a visitar, los adultos también se conmueven. Y creo yo que eso es como, no es que sea difícil, pero es sí tratar de entender al lector. Sí, definitivamente, no solo el cómic, toda la literatura infantil es complicado explicar temas a nivel de cancha, ¿no? Para que en un lenguaje que ellos puedan entender. Porque pues a lo mejor nosotros como adultos pues le damos muchas vueltas a un asunto, ¿no? Y ellos son muy directos. Sí, yo creo que sí, que ha sido complicado porque para mí, ¿no? Como, bueno, a mí me gusta mucho el manga. Entonces he escuchado que a veces los mangakas, yo no estoy de acuerdo con eso, se consagran cuando hacen obra para adultos, cuando ya le entran casi a las ondas del hentai, pero para mí es al revés. Creo yo que un autor de cómic se consagra, o sea, cuando ya tocaste varios temas para varios tipos de lectores de diferentes edades y géneros, cuando ya le entras al tema de los niños es porque ya estás manejando un lenguaje eh, donde en mi época sí pasaba que decían, es lectura para niños, a lo mejor es lectura para tontos, ¿no? Y resulta que no, o sea, sí tiene un grado de complejidad, y yo creo que el autor de cómics se consagra así, cuando empieza a hacer obra para niños. Es que es muy difícil. Yo, por ejemplo, en la carrera teníamos la materia de literatura infantil y no cualquier maestro se aventaba a darla, ¿eh? Era un problema que se abriera esa materia porque los maestros se echaban para atrás para abrir esa materia. Entonces, cuando salía, tenía que ser un maestro que ya hubiera trabajado con niños, ya sea en teatro, ya estuviera como bien situado, que ya hubiera trabajado con ilustradores. Entonces, ahí ya entrábamos en muchas cosas porque incluso se les enseñaba como a ellos a tratar con los ilustradores porque pues sí, ¿no? Luego piden cosas que pues sí, ¿no? Eh, y sí, era ya complicado. Entonces, imagínate si los mismos maestros para enseñarla a veces se echaban para atrás. Sí, bueno, al menos en mi experiencia, por ejemplo, yo cuando fui niña, mis papás llevaron a casa un libro de educación sexual para niños. Era un libro para niños y me acuerdo que lo llevé a la escuela y tuve problemillas con todo el mundo porque mis compañeritos nunca habían visto un libro así y los papás no estaban de acuerdo. O sea, Sí, para que era como de, pero si es un libro para niños, o sea, las ilustraciones son para que los niños entiendan cómo funciona la reproducción humana. No es un libro, dígase, para adultos, ajá. pero sí llegué, o sea, ese tipo de experiencias te van mostrando que, o el libro, desde mi punto de vista, para mí el libro no tenía nada de malo, de hecho estaba muy bonito porque las ilustraciones eran como tipo, algunos como origami y algunos como tipos fieltros, pero te mostraba cómo era la reproducción humana, las plantas, los animales. Entonces, creo que más bien es irónico cómo un libro infantil causó ámpula en ese entonces. Y creo que también el tema es que a veces los autores de cómic, en particular los autores de cómic, a veces sí educamos al lector.
Y ahí es como, ¿cómo te planteas, cómo vas a enseñarle a la gente sobre un tema en específico? ¿No? Entonces, son ejercicios que son bien interesantes para nosotros como autores de cómics. Sí. ¿Y alguna vez te ha llegado algún niño a darte una crítica de que ya lo leyó? Fíjate que no, me ha llegado ayer en Guadalajara, me llegó gente que los había visto yo hace 2 años y regresaron a decirme, yo te compré tal cómic, así y así, vengo a ver qué novedades tienes. Pero eran ya como chicos como más de 18 para arriba o así. Y sí me llegaron algunos niños que me decían, ay, yo te conocí hace 2 años y te compré unos stickers y quería ver si traías más de murciélagatos. Pero no, y sí me gustaría que de repente los lectores más jóvenes se acercaran y me dijeran acerca de ciertos temas. Fíjate, ¿sabes? Hace poco, bueno, uno de los primeros entrevistados que tuvimos en la Rotonda Comiquera dijo que en la editorial donde está casi todo el mundo recibe críticas, ¿no? Menos él, y que luego captó que porque eso pasaba porque su público era infantil y que obviamente un papá responsable no va a dejar que su hijo vaya y hable con alguien nada más así de buenas a primeras en internet, ¿no? Pues mira, en mi experiencia, por ejemplo, yo tengo un taller de manga. Ajá. Y el taller de manga estaba enfocado a gente, la más joven, adolescentes de 13, 14 años, pero a veces me llegaban chicos muy jóvenes, como de 10, de 9, que estaban muy interesados en el tema del manga. Lo que sí es que casi siempre iban acompañados de sus papás. Ajá. Y eso es muy interesante porque ahí sí les tienes que explicar, por ejemplo, en el tema del manga, que no pueden comprar cualquier manga, o sea, que tienen que preguntar si esa obra que quieren compartirle a sus niños es para eso, para niños o de plano no. Y eso yo creo que educar al lector, incluso a las editoriales, de decirles, mira, a lo mejor tú no sabes cuál obra es para niños, pero sí decirle a las editoriales mexicanas, oye, yo quiero obra para mis hijos. Entonces, dime qué les puedo dar a leer, ¿no? Incluso les das algunos tips, como, mire, si usted ve que el manga es totalmente a color, que casi no pasa, muy probablemente es una obra para niños, o el tipo de lenguaje que maneja, cosas así, ¿no? O si las hojas tienen ciertas hojas tienen color, a lo mejor puede ser para niños, o sea, cosas así. Pero sí es un poco, suena muy chistoso porque uno pensaría que el lector no lo necesita, pero sí lo necesita, sí necesita que esa advertencia en algunas portadas no están de gratis. Fíjate que también ha pasado mucho en la literatura. Yo cuando estoy con la editorial ahí vendiendo en las ferias del libro y todo, de repente llegan y me dicen, oye, ¿esto lo puede leer un niño? ¿Por qué? Porque trae un peluche de Catarina o algo a la portada y la editora dice, no, 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 ni de broma. Esto sí tenemos para niños, esto y esto y esto, y ya empiezo a señalar. Pero eso se da mucho, ¿no? Sobre todo las portadas que hacen los ilustradores, pues son más llamativas que las que hacen con IA. Y muchos niños quieren así, pero no es el contenido sí, no apropiado. Entonces, muchas veces la editora sí dice, no, 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 ni se les ocurre, y empieza a enseñar y a señalar y todo, ¿no? Pero es ahí cuando, imagínate si no preguntan, compran el libro y luego quien reclaman es al otro. No, a mí sí me llegó a pasar. Trabajé 2 años en la biblioteca de la Asociación México-Japonesa y sí llegué a tener el caso de gente que iba y me reclamaban porque le habían comprado algo al niño y resultó que lo compraron porque era japonés y pensaban, si tiene monitos, es para niños. Y cuando lo van viendo, pues no, contenido, violencia, sexo, drogas. Un tengue, no, hombre. Ajá, casi. Y llegaban a reclamarme, decían, es que esos contenidos que hacen los japoneses son para puro pervertidos. Luego, mire, yo les recomiendo que, aunque se lo recomienden, compre lo que le digan, lo que sea, porque a veces no son para niños, pero como tienen éxito editorial y muchas personas lo leen y uno ve monitos bien bonitos, dice, lo puede leer mi niño y resulta que no. Y en el caso del manga pasa mucho. O sea, yo me he dado mucho a la tarea, he querido darme esa tarea de explicarle a la gente que no, y que pregunten, siempre pregunten, oye, esto lo puede leer un niño, aunque se vea bien lindo, bien, ahora sí que bien kawaii,
no lo compren nada más porque se vea bonito, pregunten, porque luego sí te vas dando cuenta de que pues no, en Japón se vende eso para niños. Sí, o sea, guarda y filtros, pero pues es que ahora sí que tampoco esa es la responsabilidad del adulto. Lamentablemente, y como dices, si no están educados. No he tenido casos. O sea, me tocó cuando trabajaba en esa biblioteca, porque como había venta de libros, la Ajá. gente decía, sí, voy a libro japonés, voy a comprar lo que sea, ¿no? Porque está bien bonito. Y cuando lo van viendo, o sea, aunque no leían en japonés, pues los dibujos a veces son muy gráficos. Entonces, Sí. se sacaban de onda y era explicarles, ¿no? Pero yo hasta me ha tocado decirles, mire, incluso hubo un programa de televisión con una periodista que se llamaba Lolita de la Vega, que tuvo un programa que hablaba y satanizaba el anime y el manga. Ay, sí, horrible. Cuando se hizo la quema de Pokémon, sí, cierto. Un poco era el choque cultural y el desconocimiento de lo que estaban hablando. A mí en algún momento me llegaron a comentar que Lolita de la Vega tuvo ¿cómo se llama? Tuvo derecho a réplica, donde pues sí comentó que pues casi eso estuvo mal, ¿no? Y eso fue todo. Pero yo sí vengo de esa generación donde se les satanizó horrible, horrible, horrible. No. Y pues más bien es el desconocimiento de qué es lo que estás leyendo. Entonces, yo creo que somos de la misma edad, hermano. Pues yo creo que sí. Sí, porque a mí todavía me tocó esas ondas donde la gente compraba mangas en Japón y ellos mismos hacían las traducciones y las distribuciones en Sí. PDF porque no llegaban aquí a México. Sí, a mí me tocó también todo eso. Bueno, pero pues, bueno, yo estaba en primaria. Cuando fue la quema de Pokémon, yo estaba en primaria. Pero sí me tocó que una maestra entró al salón y dijo que no viéramos lo de Pokémon, que esto y que aquello, y las amigas de mi mamá, ay, Luz, ¿te gusta lo satánico? Y yo así de, ay, señora. No, pues es que hoy en día ya, pues muchas de esas personas ya son padres o madres de familia, o sea, ya entienden que pues no. Pero sí fueron años bien oscuros donde muchas cosas Sí. sí llegaron de manera casi pirata o ilegal a México y ahí sí no había control. O sea, a mí me llegó a tocar sí querer comprar una publicación y comprarla y cuando lo abría me daba cuenta que era contenido para adultos porque nadie estaba regulando eso. O sea, nadie estaba procurando que eso no llegara a las manos de cualquier lector porque estaba totalmente satanizado. O sea, quisieron ayudar y en lugar de ayudarlo empeoraron más. Bueno, sí, o sea, la verdad es que cuando fue el boom del Elfen yo estaba en secundaria y los pocos que veíamos anime ya todos los habíamos visto. Sí, Entonces, sí. creo que me tocó esa onda donde te empezaba a llegar cosas piratas o cosas de Japón, así como que habían pasado primero a lo mejor por España o por Estados Unidos y llegaba ya como muy raro. O sea, no llegaba la obra original, pero era lo que teníamos a mano. Y entonces, pues te das cuenta que los lectores, pues al final de cuentas, legal o ilegalmente lo van a seguir buscando. Lo bueno es que ahora en la industria pues hay más opciones, sobre todo en el cómic independiente mexicano tienen más opción de hablar con los autores, de preguntar, de todo. Yo creo que eso es bien cierto y es muy bueno porque en otras partes del mundo el que el lector tenga el contacto con el autor puede ser complicado, ¿no? Porque pues ya es una persona no ajena, pero es un poco lejana. O sea, tiene un intermediario que es la editorial o la empresa que está publicándolo. Entonces, ya no tienes ese contacto. Y aquí en México, pues es todo lo contrario, ¿no? Es fácil ir y conocer al autor de un cómic porque no es como que esté muy lejano. Es el que está atendiendo en el mismo puesto. Exactamente. Pues es que esa es la ventaja de la independencia, ¿no? Puedes tener un contacto directo con tu lector. Te dé o no te dé recomendaciones, te dé o no te dé una retroalimentación, estás teniendo un diálogo directo con ellos. Sí, eso es lo padre. Y pues
Lo que sí es que yo pienso que México, eh, como país de publicaciones, o sea, aún tenemos mucho camino que recorrer, pero es terreno muy fértil. Como que nos hace falta un poco también darnos cuenta de eso. Pues es una ventaja, es la ventaja de la independencia que, bueno, se da por varias cosas, ¿no? O sea, tampoco es que no es una respuesta, pero tiene sus pros porque pues anteriormente cuando teníamos esta época dorada de la historieta, ¿cuándo ibas a hablar con el autor? ¿O cuándo ibas a hablar con el guionista? ¿O te enterabas quién era el dibujante? Pues creo que, bueno, al menos lo que yo he visto es que, por ejemplo, en el estudio de Antonio Gutiérrez, o sea, sí llegaba gente que decía, sí me quiero dedicar a esto, pero cuando se daban cuenta, pues que era como tener un trabajo, así, vaya, tu trabajo era ser dibujante, el talento no era suficiente, más bien era la disciplina. Sí. Pero entonces sí tenías ese acercamiento hacia esa parte de dibujantes o de guionistas o de gente que estaba en ese medio, pero era un medio así muy abrumador, ¿no? Porque ahí sí eran publicaciones semanales y todo el tiempo estaban trabajando y todo el tiempo estaban echando y así, no nada más era una publicación, eran varias. Y entonces creo que más bien era como el saber, si sabías o no sabías a dónde dirigirte y el entender que es un oficio como lo puede ser cualquiera, ¿no? Que a lo mejor hoy en día es más versátil, o sea, la tecnología nos da pues ya más alternativas de saber en dónde están los autores, en qué revistas están publicando, en qué otros están dedicándose, y cosa que a lo mejor no pasaba antes, pero antes como que nada más veíamos la punta del iceberg. Sí, es que era toda una industria y sigue siendo toda una industria, ¿no? Pero, o sea, yo digo que por un lado el cómic mexicano está teniendo una nueva etapa de oro, pero es en la independencia. Y eso está bien, está mejor, yo creo. En muchas cosas, esta la echarle mucho y es un trabajo muy fuerte, pero pues tienes todo el dominio. Fíjate que eso sí lo he notado, o sea, que el autor es más libre en decir qué hace o qué no hace. Yo siempre he sido muy partidaria de que estaría muy bien que cada dibujante o cada autor de cómic tenga un editor, porque el editor al final de cuentas su chamba es irte encaminando a que es este puente entre lo artístico y un producto terminado, ¿no? Pero ya estaríamos hablando de estar dentro de una empresa, por decirlo de alguna manera, que te esté pagando por tu trabajo. Yo creo que yo en lo particular, como en algún momento sí me dediqué a trabajar, la gente normal lo hace, o sea, con un horario, con servicios, digamos, prestaciones. O sea, sí es como de eso estaría también bien padre para, no solo para los dibujantes de cómic o la gente del medio de los cómics, sino para la gente que se dedica a las artes, ¿no? O sea, tener el acceso a cierto tipo de prestaciones o de servicios o de beneficios, como los tiene cualquier persona que está laborando, diga servicio médico, un fondo de ahorro, cosas así, ¿no? Ay, Pero es es difícil increíble, pero en este país en el que nos tocó, porque eso conlleva a que nos demos cuenta que no hay una o alguna empresa que legalmente esté contratando a gente para eso, ¿no? A lo mejor es un poco que nos tenemos que adaptar a los tiempos que vivimos y pensar en alternativas. ay, pues es que no sabría decirte, creo que ser artista en Latinoamérica en general es como vivir un videojuego en modo leyenda nivel 4 o algo así. Fíjate, eso sí lo hemos hablado mucho con Gerardo, de que pareciera que el videojuego se va poniendo más difícil cada vez, ¿no? En el mundo, va cambiando el modo a más difícil. Ajá, porque antes era dibuja, ¿no? Y ahora es medios digitales y redes sociales y métete acá y métete allá y ármate los reels y
y Ah, todo está más bonito y la mercancía que vas a sacar, todo. es que realmente es lo que la experiencia nos ha dicho a todos. Yo creo que ningún autor de cómic vivo en México se ha salvado de eso, ¿no? De ser no solo el creador, el dibujante, el ilustrador, el distribuidor, arma ejemplares, vete a las ferias, organízate y vete a vender mal a los amigos para seguir financiando los cómics. Ya cosas así, ¿no? Y digo, una cosa que sí les comentaba a varios autores es que padre sería que uno solo se esté dedicando a lo que se tiene que hacer, uno que es la creación del cómic, sin que tengas que estar interviniendo en otros procesos, pero nos tocó ser todólogos. Pues es que eso también es parte de la independencia, porque se supone que la industria divide todos esos trabajos, pero no hay industria. Y si lo hay, tienes que conceder varias cosas, como derechos de autor, derechos de distribución, tienes que responder a otros mandos, entonces es muy complejo. Sí, yo creo que más bien es como ver el panorama que tenemos aquí en México, o sea, eso, ¿no? Y ver las opciones que tenemos, porque no solo ver el pro o el contra, ¿no? Sino Sí. buscar opciones, buscar y también buscar mejorar el medio, ¿no? Porque mucho de que esté mejorando es porque ya entraron nuevos promotores del cómic. Por ejemplo, tener una carpa de narrativa gráfica en la FIL Zócalo. Pues mira, en mi experiencia, en mi experiencia, a mí me gusta mucho Guadalajara. Para mí Guadalajara es como un paraíso inanimado para los autores de cómics, porque de repente te das cuenta que le están echando mucho al tema de, ellos también son creadores de literatura, ¿no? Entonces, tú puedes tener una mesa de autor que a lo mejor va por horario y a lo mejor no es permanente todo el día, pero ya te está como que diciendo, mira, aquí nos gustan los cómics. Entonces, eso está bien padre. Ese evento, en particular en Guadalajara, es el Salón del Cómic, llevará yo creo que como unos 10 años realizando. Y es bien padre. Y entonces, tal vez ver que eso pueda ser replicado en otras ferias del libro, o sea, estaría muy bien, pero vaya, no sé si ese ejercicio embona en todos lados, pero también buscar opciones aquí en CDMX, ¿no? O sea, más que un pabellón del cómic, sería como, ok, hagamos que el cómic se visualice más, ¿no? Lógicamente creo que ahí sería como organizarse con un gremio que a veces no sabe, bueno, al menos en mi experiencia, no sabemos cómo hacer ciertas cosas, ciertos procesos, o ciertos trámites, ¿no? O a quién dirigirte, o simplemente cómo dirigirte. Entonces, sí nos hace falta, pues, ver eso, que en otros lados qué se hace y si es posible replicarlo en donde estamos. Sí, esto es donde ya empezamos a ver, como tú dices, es todo un proceso y es donde ya están entrando la nueva promotoría del cómic. Tengo que hacer un especial sobre la promotoría del cómic, me cae. Pero sí, es aquí donde se empieza a ver todo eso. ¿Qué crees? Que ya estamos en los últimos minutos del programa. Ok. ¿Hay algún mensaje, algo que quieras enviar? Pues, agradecerte mucho a ti y agradecerle mucho a la gente que sigue apoyando al cómic mexicano, que lo sigan haciendo, que busquen autores de cómic mexicano que estén vivos y que se acerquen a ellos, ¿no? Incluso que decidan, escojan algún autor que les lata su trabajo y lo apoyen, o sea, muy independientemente del tema de los fans, que se pregunten qué publicaciones mexicanas actuales hay y seguir apoyando, porque al final de cuentas esa es la gente que puede hacer que la industria, o podamos llamarla, que los autores sigamos en este medio.
Y más que nada porque yo sé, y lo he notado mucho, que va a empezar una onda donde la gente joven se pregunte dos cosas. Uno, ¿cómo me puedo dedicar a hacer cómics sin morir en el intento? Y dos, entonces, ¿qué publicaciones mexicanas hay? Porque hay publicaciones japonesas, norteamericanas, españolas, francesas, de todos lados. ¿Qué publicaciones hay en mi país? Que se lo pregunten y que investiguen y que sigan pues a estas personas que nos dedicamos o que están dedicando a este bello arte que son los cómics. Muy bien. ¿Y cuáles son los cómics que más recomiendas tuyos? Mira, lo último que saqué, lo último es el Tigrillión. Es más canijo que bonito. El Tigrillión es un personaje mágico, místico, musical que te puede conceder un deseo, pero no es como con magia, te lo concede como si fuera él una versión kawaii del Padrino, de Vito Corleone. Entonces, este cómic lleva apenas la primera entrega, donde alguien va a la sección del bosque donde él vive y le pide que quiere ser presidente de la nación. Pero como el Tigrillión es más canijo que bonito, se va a tardar al menos 3 sexenios en cumplirle su deseo. Entonces, este que se publicó es el primer sexenio. Primeramente, Dios, vamos a estar trabajando en el segundo sexenio, que viene más canijo que nunca, donde lo va a volver a intentar cumplirle su deseo. O sea, qué parecido con la realidad, es mera coincidencia, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. ¿Dónde puedo conseguir tu trabajo? Pues mira, afortunadamente estamos físicamente en Global Comics, tanto obra de una servidora como de Gerardo, el líder fantasma, están en Global Comic aquí en la Roma. Me parece que es San Luis Potosí, pero no tengo bien el número. Aquí en la CDMX. Entonces, que se lancen a Global Comic, porque además hay obra de autores mexicanos varias, y entre ellas las de Gerardo Valdés Luisa y de una servidora. Muy bien. ¿Próximas ferias o eventos en el que vayas a estar? Pues fíjate que no, ahorita no tenemos nada agendado. Me parece que este 15 de febrero Gerardo está invitado a un evento que se llama Toy Fest y una servidora lo acompaña. Él está en la parte de autores. Es un evento que es de coleccionismo de juguetes y ahí hay un espacio para autores y ahí vamos a andar. Ok, las mejores de todas las suertes. Muchas gracias. Y pues eso vendría siendo todo. Muchas gracias, fue una entrevista súper bonita, ¿eh? Ay, gracias. Pues bueno, eso vendría siendo todo, pues te lo agradezco, muchas gracias producción y nos vemos la próxima semana en la Rotonda Comiquera. Adiós. Bye.